Bienvenidos sean todos a nuestro servicio de adoración Venture en español. Los saluda el pastor Arturo Mejía. Estamos bien agradecidos de que nos estén acompañando en este servicio del año 2022. Así que le damos gracias a Dios de que estamos aquí juntos, glorificando su santo nombre y sobre todo disfrutando de esta vida que Él nos está prestando. Así que una vez más, muchas gracias y quiero compartir algunos anuncios con ustedes. Solamente quiero seguirlos invitando a que si usted no puede por alguna razón venir aquí y estar en persona en nuestro servicio, nos puede estar mirando en línea todos los domingos a las 5 de la tarde. El enlace ahí está, chandler.online.church. Ahí usted puede encontrar nuestro servicio en vivo, puede encontrar una Biblia con la que usted puede seguir el sermón del día de hoy y también puede compartir comentarios, peticiones de oración que usted quiera, ya sea creando una cuenta, poniendo su nombre o en modo anónimo. Así que yo quiero invitarlos que sigan siguiendo nuestros sermones, ya sea en una forma virtual o en una forma aquí en persona. Ustedes siempre van a ser bienvenidos. También quiero seguirlos invitando a que sean parte de este ministerio, no solamente viniendo o asistiendo, sino también apoyando financieramente el ministerio de Jesucristo, porque recuerden que fue mismo Jesús quien nos llamó a estar aquí y llevar las buenas nuevas de salvación a muchas personas, a todo el mundo. Pero pues eso incluye gastos, incluye también diferentes tipos de inversiones financieras y pues para eso necesitamos su apoyo. Así que si usted quiere traer sus ofrendas, sus diezmos, sus donaciones, lo puede venir y dejar aquí personalmente o lo puede hacer en línea. Ahí ustedes pueden encontrar el enlace y créanme que nosotros vamos a estar orando por usted para que Dios siga proveyendo a su vida lo que usted necesite. Así que muchas gracias de verdad por todos aquellos que han estado apoyando. Y antes de empezar este sermón voy a estar orando para poder dejar todo lo que voy a hablar en las manos de Dios, manos del Espíritu Santo, y que sea Él quien nos indique qué es lo que Él quiere que nosotros escuchemos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento. Muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por permitirnos empezar un nuevo año en donde pues ponemos nuestra confianza en ti, de que tú vas a tomar control de nuestras vidas y que tú nos vas a indicar qué es lo que tenemos que hacer durante este año. Señor, ayúdanos a ser creyentes, a ser tus seguidores, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a confiar, a pesar de que vengan los momentos duros, ayúdanos a siempre estar confiando en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy voy a estar empezando una nueva serie, la cual titulé Su mensaje en parábolas. Estamos hablando del mensaje que Jesucristo compartió cuando Él estuvo caminando con nosotros en forma humana. Y yo sé que los que han leído la Biblia o han escuchado sermones anteriormente, siempre han escuchado esta palabra, parábola. Y en realidad Jesús utilizó mucho la expresión de sus sermones en forma de parábolas cuando Él estaba comunicando un mensaje al pueblo escogido de Dios. En este caso, los israelitas. Recordemos que Dios, desde un principio, Él hizo un pacto con Abraham, y de Abraham nació esta gran nación que hoy en día nosotros conocemos como los judíos, los israelitas. Pero mientras que Jesús estuvo físicamente llevando las buenas nuevas de salvación, muchas veces les habló en parábolas, muchas veces les habló en forma de cuentos, de historias, de narraciones, y muchas veces la gente se quedaba como, ¿qué es lo que quiere decir? De hecho,
el uso de las parábolas fue algo que llamó mucho la atención de las personas. Varias de las personas que venían a escuchar el mensaje de Jesucristo, era porque les daba curiosidad esta forma peculiar que Jesús usaba al dar sus sermones, al dar sus predicaciones, al usar estas parábolas, este tipo de narraciones. Y muchas veces la gente, como les digo, buscaban más, como que les daba comezón de oído por querer saber qué es lo que este nuevo maestro, este rabí, estaba llevando por donde quiera que él iba. Pero vamos a entender en este momento que es una parábola. Tal vez ustedes ya tienen una noción, tienen una idea de que es una parábola. Pero según lo que yo encontré aquí, dice, este término viene del latín parábola o del griego parabole, significa comparación, alegoría, expresarse de forma poco clara o enrevesada. Es una narración alegórica de un hecho imaginario con el cual se quiere expresar una enseñanza moral. Eso exactamente es lo que Jesús quería enseñarle al pueblo, una enseñanza moral. Pero más que una enseñanza que les diera a ellos simplemente una lección más de la vida, Jesús estaba revelando cosas íntimas del reino de Dios. Lo que pasa es de que muchas veces las personas estaban tan centradas en los problemas, las situaciones que estaban viviendo en ese entonces. Recordemos que los israelitas estaban viviendo bajo el dominio romano y para ellos eso significaba prácticamente vivir en un cierto tipo de esclavitud, en donde no tenían ciertas libertades como lo tenían cuando eran una nación independiente. Entonces, muchas veces ellos se enfocaban más en esas situaciones y dejaban de enfocarse en las cosas reales, en las cosas verdaderas, en las cosas importantes, como es seguir y hacer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué un mensaje tan hermoso, un mensaje tan importante, tenía que ser expresado en una forma tan enredada o tan poco clara? ¿Por qué un mensaje tan importante tenía que ser expresado en forma de parábolas? La razón es de que en realidad este mensaje que Jesús quería llevarle a las personas, más que el mensaje llegara al razonamiento o al oído de la persona, lo que quería Jesús es de que este mensaje llegara al corazón, directamente al corazón de la persona. ¿Por qué? Porque desde tiempos antes de la venida de Jesús, se habían levantado varios profetas, varios elocuentes, varios sabios, tratando de enseñarle al pueblo cuál era la voluntad de Dios. Y aún así el pueblo seguía descarriándose. Llegó un momento en donde Dios prácticamente guardó silencio. Hubo un lapso de tiempo entre el último profeta, si se puede decir así, y la llegada de Juan el Bautista, quien fue el que abrió el camino o preparó el camino para el ministerio de Jesús. Hubo un lapso de tiempo en donde nadie escuchó nada de parte de Dios, porque Dios mismo se cansó de mandar mensajeros tras mensajeros y la gente simplemente no quería entender. Dice, ¿por qué usar las parábolas? Para revelar sus misterios a quienes los buscan. Esa sería una de las razones por la que Jesús utilizó las parábolas, para revelar sus misterios a quien lo buscan. Y eso lo podemos leer en el Salmo 78, verso 1 al 3. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza.
preste oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Esa es una de las razones por el uso de las parábolas. También porque Dios en cierta forma quería revelar, y hasta la fecha ha querido revelarle al hombre diferentes enseñanzas, misterios, cosas que a veces nosotros no entendemos como seres humanos. La última revelación que hemos recibido de parte de Dios, y yo creo que es la única revelación que nosotros necesitamos, es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita, revelada a los hombres. Pero cuando muchas personas tratan de leer la Biblia, yo he escuchado comentarios aún de personas diciendo que hasta les da sueño, les da aburrimiento, no les llama la atención o simplemente no entienden lo que están leyendo. Es que en verdad la Biblia, a pesar de que es un libro escrito, no se puede tomar en contexto como si fuera cualquier otro libro. Los escritores de hoy en día, o la mayoría de los escritores, siempre se enfocan en que cuando escriben un libro, su mensaje sea lo más claro posible. Sin embargo, en el caso de la Biblia, en el caso del mensaje de Dios, Dios destinó ese mensaje solamente para aquellos que en verdad lo desean, para aquellos que en verdad quieren y están sedientos y hambrientos de esta palabra, de este mensaje. En pocas palabras, todos aquellos que se dejan llevar por la fe. Conocemos gente que han atacado la Biblia, que han tratado de estudiar la Biblia en una forma científica, en una forma razonable, usando la lógica. Y a pesar de que la Biblia en muchas de sus versos, de sus libros, se defiende por sí misma, contraatacando la misma ciencia humana y contraatacando aún la lógica humana, aún así mucha gente cierra su entendimiento al mensaje de Dios. Y Dios ha llegado el momento en que Él dijo, yo no voy a pelear con el ser humano, yo no voy a discutir con el ser humano, yo soy Dios. Y no es porque Él sea un Dios arrogante, es porque Él en su infinita misericordia ya hizo el máximo sacrificio. Morir en esa cruz, pagar el precio que nosotros los humanos teníamos que pagar. ¿Qué más esperamos de Dios? ¿Qué más queremos de Dios? ¿Qué más queremos demandarle? Su mensaje es tan claro para todos aquellos que en verdad quieren entenderlo, no con el razonamiento, sino con el corazón. Entonces, estos misterios, para aquellos que están entenebrecidos o con un corazón duro, van a sonar como parábolas. Van a sonar como un mensaje divagante, un mensaje engañoso, un mensaje sin tanta claridad. Pero todos aquellos que ya hemos reconocido que Dios es nuestro único camino y la única salvación, la Biblia nos habla sola. Leemos la Biblia y nosotros nos damos cuenta que es un mensaje divino, es un mensaje revelador, es un mensaje para todos aquellos que estamos hambrientos de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, esa es una de las razones por qué las parábolas se utilizan mucho en la Biblia y específicamente en los sermones de Jesús. Otra de las razones por las que podemos encontrar el uso de parábolas es para hablar directamente al corazón de la persona. En Isaías capítulo 6, verso 9, encontramos al profeta Isaías teniendo un encuentro con Dios y encontramos al profeta Isaías
pues pidiéndole perdón a Dios y arrepintiéndose de sus pecados y todo eso. Pero llega un momento en que Dios le dice: ¿a quién enviaré por nosotros? ¿A quién enviaré allá afuera a llevar nuestro mensaje, el mensaje de Dios? Entonces Isaías, pues él dice: heme aquí, Señor, heme aquí. Dice en el capítulo 9, él dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierran sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Cualquiera que lee este versículo va a decir: ¿está Dios usando la psicología inversa? Pues parece que sí, porque muchas veces nos dicen algo y muchas veces hacemos lo contrario. Y es lo que aquí Dios le está diciendo a Isaías: ve y lleva este mensaje. ¿Quién quita y a lo mejor estas personas al oír se conviertan, y no solamente se conviertan de sus pecados, sino que sean sanados? Pero aún así, a pesar de que Dios sabía cuál iba a ser el recibimiento que le iban a dar a su mensaje, a pesar de que Dios sabía que el pueblo de Israel estaba lejos, muy, muy lejos de hacer su voluntad, Dios no se rendía. Seguía llamando profetas y los seguía enviando al pueblo. Y iban los profetas y a algunos les costó hasta su vida. Algunos perdieron la vida por llevar el mensaje de Dios, el mensaje de arrepentimiento. Y hoy en día no estamos tan lejos de esos tiempos. Hoy en día siguen existiendo predicadores que llevan el mensaje de Dios y que algunos son rechazados, algunos sí han perdido sus vidas literalmente por llevar el mensaje sagrado de Jesucristo. Y llegan y llevan el mensaje y les dicen a las personas: aléjense del pecado, arrepiéntanse, entregan sus vidas a Dios para que sean sanados. ¿Y qué es lo que pasa a la gente? Sus corazones están entrenebrecidos. Por eso es de que Dios trata de hablarles, aún a través de parábolas, trata de hablarle al corazón de la persona, no a los oídos, no al razonamiento. Porque hablándoles en una forma razonable, aún así no escuchaban, aún así el pueblo no quería entender el mensaje de Dios. Por eso es de que Dios prácticamente, o aún utilizando la psicología inversa, les decía a Isaías: diles esto, esto y esto. ¿Quién quita y a lo mejor hacen lo contrario? Porque al final de cuentas siempre Dios les decía algo y hacían siempre lo contrario. Dios no se rinde. Dios no se rinde de ti, no se ha rendido en mí. Dios sigue hablándonos a través de parábolas, a través de señales, a través de la palabra, a través de un vecino, a través de nuestros padres. Dios busca la manera de siempre hablarnos, pero ya no nos habla a los oídos, nos quiere hablar directamente al corazón. Es cuestión de que queremos entender, pero pues si nosotros queremos seguir con ese corazón duro, el único que puede quebrar un corazón duro es Dios, pero Él no lo va a hacer si nosotros no le damos el permiso. Otra razón por la que Jesús utilizó las parábolas es para destruir la arrogancia de los entendidos, para destruir la arrogancia de los sabios. En el pueblo de Israel pues había varias personas que practicaban la ley, entre comillas, porque la ley de Moisés se hizo la constitución del pueblo, y varios de los maestros de la ley y varios de estos profetas y sacerdotes, ellos le exigían al pueblo y juzgaban al pueblo conforme la ley de Moisés, pero resultaba que ellos no
vivían conforme a lo que ellos enseñaban, no vivían conforme a la ley de Moisés. En Isaías capítulo 28, lo voy a leer todo desde el verso 7 hasta el 13, dice: también sacerdotes y profetas se tambalean por causa del vino, trastabillan por causa del licor, quedan aturdidos con el vino, tropiezan a causa del licor. Cuando tienen visiones, titubean, cuando toman decisiones, vacilan. Sí, regadas de vómito están todas las mesas y no queda limpio ni un solo lugar. ¿A quién creen que están engañando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? Niños que repiten A, B, C, D, E, A, E, I, O, U, un poquito aquí, un poquito allá. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. Pueblo al que dijo: este es el lugar de descanso, que descanse el fatigado. Y también este es el lugar de reposo. Pero no quisieron escuchar, pues la palabra del Señor para ellos también será A, B, C, D, E, A, E, I, O, U, un poquito aquí, un poquito allá, para que vayan de espaldas cuando caminen y queden heridos y enredados y atrapados. Muchos, cuando escuchan este tipo de mensaje, inmediatamente quieren juzgar a Dios y decir: es que Dios es un Dios malvado. ¿Cómo es posible que Dios haga algo para hacer tropezar a la gente? Pero es que las mismas personas tropiezan con la misma palabra. Las mismas personas. Dice el apóstol Pablo en una de las cartas, él mismo está, bueno, no recuerdo si fue el apóstol Pablo, perdón, pero en el Nuevo Testamento dice que la piedra, esa piedra puede caer encima de algunas personas, o puede también los que caigan encima de esta piedra pueden ser firmes, pueden estar firmes en esta piedra. Entonces llega un momento en donde la palabra de Dios, si tú no la tomas como debe de ser, si tú no la valoras como debe de ser, va a ser de tropiezo para ti. Pero si tú la valoras, tú la respetas, tú la asimilas, esa palabra va a ser de vida para ti. Porque es lo que Dios quiere. Y estos profetas, estos maestros de la ley, tenían la palabra de Dios, pero no la estaban viviendo, no la estaban practicando. Y le estaban exigiendo a la gente, pero pues, la gente mismo miraba que sus líderes, los maestros de estas leyes, no estaban practicando la ley, pues tampoco ellos la iban a practicar. O sea, llega un momento en donde es cierto, el que quiere ser salvo va a ser salvo y va a buscar por su propia vida. Pero llega un momento en que si tú miras que los demás están de la misma forma, muchas veces nos dejamos llevar por la sociedad. Y ese es uno de los grandes errores de hoy en día. Queremos siempre estar agradando a la sociedad antes que estar agradándonos a nosotros mismos o a Dios. Otra de las razones por las que Jesús utilizó las parábolas y por las que nosotros vamos a encontrar muchas parábolas en la Biblia, es para sacar a luz la falsedad de las personas. El profeta Ezequiel, en su libro, en el capítulo 33, él escribe esto: en cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas, y se dicen unos a otros: vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Y se te acercan en mesa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios de fuera,
pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. No obstante, cuando todo esto suceda y en verdad está a punto de cumplirse, sabrán que hubo profeta entre ellos. Llegaba el profeta Ezequiel, otro de los profetas de Dios, y iba y le hablaba al pueblo de Israel y les decía lo que Dios quería de ellos. Y la gente sí, se juntaban en masa, varios se juntaban a escuchar al profeta Ezequiel. Y el profeta les hablaba y muchos, ya me imagino ahí diciendo, no, sí, es cierto. Pero ya cuando se iban vacíos. ¿Por qué? Porque esta palabra para ellos era como una canción más. Y tristemente, vivimos en una generación en donde podemos ver eso en las iglesias. Mucha gente llega y se sienta en las iglesias y escuchan el sermón y escuchan lo que Dios a través del pastor, a través del ministro está hablando al pueblo, y muchos de ellos escuchan, pero al salir se les olvida. Toman esto nada más ya sea como una tradición, como decir pues tengo que ir a la iglesia, o muchos tal vez lo miran como pues para calmar un poquito sus conciencias, pero en realidad todo lo que el ministro de Dios está hablando, para ellos es como una canción bonita, como una poesía, un poema más. Pero Dios no está aquí para entretenerte. La palabra de Dios no se predica para entretener a nadie. La palabra de Dios se predica porque Dios quiere corregirnos, quiere llevarnos por su buen camino, quiere hacer de nosotros personas que seamos sanados y que vivamos conforme a su voluntad. Pero tristemente vivimos en una generación, como ya lo he dicho, que se deja llevar mucho por la sociedad, por lo que hacen los demás. Es raro aquel que se levanta y se pone de pie y dice, yo voy a hacer una diferencia. Dios está llamando personas, no importa qué edad tenga, Dios los está llamando que se levanten y hagan la diferencia allá afuera, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de oscuridad, que seamos luz en medio de las tinieblas. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el amigo le gustan las fiestas, pues yo también me va a gustar las fiestas. Si a mi familia les gusta emborracharse, pues yo también voy a emborracharme. Y si yo soy así, diferente, me da miedo ser diferente por el rechazo o por lo que van a decir. No importa. Dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios nos recogerá. Él nunca nos va a dar las espaldas y Él nunca nos va a rechazar. Dice, Jesús utilizó las parábolas, eso ya lo sabemos. Y igual, cuando Jesús se paraba, mucha gente lo seguía, desde 5,000 hasta 7,000 personas a veces se juntaban escuchando la palabra de Jesús, las predicaciones de Jesús. Algunos lo hacían, es cierto, por el pan, porque Jesús pues siempre se preocupaba de alimentar a sus seguidores. Algunos lo hacían, como lo dije al principio del sermón, por curiosidad, porque Jesús tenía esta forma peculiar de llevar el mensaje, usando parábolas, comparaciones, les decía una cosa, les decía otra cosa, y muchas veces estos términos o varias de las enseñanzas de Jesús eran curiosas, era algo nuevo para varias personas, y es por eso que por la curiosidad muchos seguían a Jesús. Otros, como lo leímos ahí con el profeta Ezequiel, simplemente lo miraban como algo bonito, como, ay, Dios nos está hablando, y qué bonito, y aleluya, y amén, amén, amén. Pero en realidad no había un impacto en sus vidas.
Y hay una parábola, la parábola del sembrador, la cual voy a estar compartiendo ustedes, primero Dios, la próxima semana. En esa parábola Jesús describe a este tipo de personas, los que los siguen por una cosa, los que los siguen por otra cosa, y los que en verdad los siguen porque sus corazones están hambrientos de escuchar la palabra de Dios. Recordemos que antes del profeta, antes del Juan el Bautista, no había profetas, no había palabra de Dios. Antes en ese lapso de tiempo, fueron alrededor de, no estoy seguro cuántos años, pero fueron varias décadas que pasaron que el pueblo de Israel no recibió mensaje de Dios. Cuando viene Juan el Bautista y ya después viene Jesús con todos estos mensajes del reino celestial, varios de ellos sí tenían esa hambre, ese deseo de escuchar nuevamente a Dios hablando. Pero esta vez ya no iba a ser tan fácil. Esta vez solamente los que en verdad querían o que quisieran seguir a Dios de corazón son los que iban a quedarse. Y en realidad podemos mirar que fueron muy pocos los que al final se quedaron siguiendo a Jesús. Fueron muy pocos. Pero no, lo importante fue de que a pesar de que quedaron pocos siguiendo y viviendo conforme a la enseñanza de Jesús, esos pocos se encargaron de llevar el mensaje por todo el mundo. Y hoy en día, si yo estoy aquí, si varios de ustedes están aquí, es porque ese mensaje se ha estado llevando por generaciones. Y aunque se han levantado personas y reinos, y se han levantado potencias tratando de parar este movimiento, nada puede parar el mensaje del Señor. Nada. Dice ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 37, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió, me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Jesús mismo declarando que las palabras que él estaba diciendo estaban siendo respaldadas de Dios. Y el que las escuche y las ignore y no las viva, algún día va a ser juzgado. Eso es algo que no nos gusta escuchar. Eso es algo que todos queremos ignorar, que va a venir un juicio final en donde todos vamos a dar cuentas
por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer conforme a la voluntad de Dios. Pero nunca es tarde. Mientras nosotros estemos vivos, mientras nosotros estemos en este planeta Tierra, hay esperanza. Y todavía nosotros podemos permitirle a Dios que transforme nuestro corazón. Dios quiere darnos un corazón conforme al de Él. No quiere decir que vayamos a ser igual a Él, ¿verdad? Pero quiere darnos un corazón que ame, que valore, que respete igual que Él. Dice ahí en Ezequiel capítulo 36, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo y les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Dice en el verso 33, así dice el Señor Omnipotente, el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas, y se cultivará la tierra desolada, y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá, esta tierra que antes yacía desolada, es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortificadas. Dios estaba refiriendo a la restauración del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido desolado, destruido por el imperio babilónico, y pasaron muchos años para que el pueblo de Israel fuera otra vez restaurado. Pero este mensaje, que tal vez para ti no te razona, no te llega a tu razonamiento, pero que sí puede llegar a tu corazón, es de que Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere darte un corazón nuevo. La pregunta es, ¿quieres tú que Dios te dé un corazón nuevo? ¿Quieres tú que Dios restaure tu vida? Tú dirás, mi vida es un éxito ahorita, mi vida está bien, todo, yo no necesito nada. Pero dice la Biblia que nos escudriñemos a nosotros mismos. Escudriñémonos. Eso significa que miremos dentro de nosotros mismos y sin tratar de engañarnos, nosotros mismos, mirar si hay algo que se necesita reparar. Yo sé que todos necesitamos algo que Dios que queremos que Dios repare en nosotros. Y este puede ser tu día. No, hay varias cosas que a veces tienen solución, pero Dios puede darte la solución así, si tú se lo permites. Voy a orar en este momento para que Dios toque tu corazón y que este mensaje no solamente quede en tu razonamiento, sino que quede en tu corazón. Porque al final de cuentas, ahí es donde quiere Dios hablar, a tu corazón. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en este momento. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte y permitirnos escuchar tu palabra. Aunque hay lugares en donde tu palabra no es permitida, pero aquí, Señor, en este momento, a través del internet o en persona, tú nos has hablado. Y gracias, Señor. A pesar de que utilizaste parábolas, tu mensaje es tan claro, ha sido tan claro hasta los días de hoy. Y ese mensaje es de que tú quieres que la humanidad haga las paces contigo, se arrepienta de sus pecados y se vuelva a ti, Señor. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.